Bien, pues vamos a comenzar porque quiero aprovechar bien el tiempo hoy día. Y bueno, algunos podrán ver después, ¿no es cierto?, la grabación, ya sea aquí en el Facebook de la Iglesia Bíblica Bautista o también en YouTube, en el canal de YouTube, donde el hermano Claudio coloca la grabación de los estudios. Así es que quiero que abran, tengan su Biblia ahí abierta en Hebreos capítulo 11, para retomar nuestro estudio de la carta o epístola a los Hebreos. Así que bueno, vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana que nos regala un día hermoso, Señor, para poder estudiar tu palabra, comenzar así en comunión contigo este día tan especial. Te pedimos que nos dirijas, nos bendiga, nos ayudes, también para poder entender y poder explicar yo lo más claramente posible tu palabra y que sea de bendición para todos los que han de oír. Te ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Bienvenidos los que se han ido uniendo, nuestra hermana Dominga, hermano Claudio, hermano Pablo con su familia. Espero que sea de bendición esta mañana. Hermano Carlos Ollarse, bienvenido también. Bien, Hebreos capítulo 11. Nosotros hemos estado hablando en las últimas semanas, prácticamente desde el capítulo 6 hasta el capítulo 10, hemos estado tocando el tema del sumo sacerdocio, que es lo que se destaca en estos capítulos. El sacerdocio, el sumo sacerdocio, y cómo el sacerdocio del Señor Jesucristo es superior a todos, en todo sentido. Y lo explica el escritor aquí con detalles, el cambio, ¿no es cierto?, que hubo de un sacerdocio terrenal a uno celestial, cambió de tribu, de la tribu de Leví, cambió a la tribu de Judá, y el escritor va demostrando esa superioridad del Señor Jesucristo. Y es así como llegamos al final ya del capítulo 10, en que el escritor, ¿cierto?, hace mención, por ejemplo, en el versículo, desde el versículo 28 podría ser, ¿no es cierto?, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muy irreversiblemente. Ya explicamos un poco eso, que no se trataba de que habiendo 2 o 3 personas, listo, condenaba a una persona a muerte, ¿no? Pero habla aquí de la importancia que tiene lo que el Señor Jesucristo hizo. Por eso pregunta en el versículo 29 del capítulo 10, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda o no apta la sangre del pacto, ¿no es cierto?, de este pacto, el cual fue santificado, en la cual fue santificado, hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Hoy día, ¿no es cierto?, cualquiera que rechace la declaración que el Espíritu Santo hace y, ¿no es cierto?, rechazare o tuviere por inmunda o ineficaz la sangre de Cristo, no hay perdón para esa persona. ¿Por qué? Porque lo que el Señor hizo es definitivo, y si alguien rechaza eso, bueno, ya la persona no tiene ninguna otra opción. Bien, y así avanza, ¿no es cierto?, para llegar al capítulo 11, donde quiero que esta mañana comencemos a ocuparnos, y quiero ser lo más claro posible. Creo que vamos a abarcar hoy día los 2 primeros versículos, porque me interesa que se entienda muy bien con lo que nos encontramos aquí. Aquí en el capítulo 11
resalta una palabra que es una de las palabras más importantes, más repetidas que encontramos en el Nuevo Testamento, que es la palabra fe. ¿Mm? Y, y vamos a hablar de ello porque es sumamente importante poder profundizar un poco más en estos versículos eh, muy conocidos. ¿Mm? Y dice aquí en Hebreos capítulo 11, versículo 1, voy a leerlo en principio tal como está en la versión 1960, que es la que todos conocemos y creo que nuestras generaciones sobre la cual hemos memorizado los versículos, en la 1960. Y dice así, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Eh? Luego, versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Eh, el escritor aquí hace esta declaración como base, ¿no es cierto?, para todo lo que va a mencionar hacia adelante como una demostración ¿eh? De lo que acaba de decir en estos dos primeros versículos. Porque empieza de una forma más detallada a mostrar ejemplos ¿eh? De esta declaración. Muy bien. Vamos entonces a comenzar a detallar aquí. En primer lugar, aquí es pues la fe. Aquí fe en realidad es fidelidad. ¿Mm? Fidelidad. Y quiero mencionarlo de inmediato para que quede grabado y ahí en su mente y no tener que repetirlo constantemente, aunque lo diré, ¿no es cierto? Aquí es fidelidad, pero no fidelidad del hombre hacia Dios, sino es fidelidad de Dios hacia Él mismo, hacia su palabra, hacia sus promesas. Luego, dice después la fidelidad, dice aquí la certeza. Y se usan dos palabras que hemos memorizado siempre aquí, es certeza y convicción. Pero tenemos aquí unas diferencias con respecto, por ejemplo, a versiones más antiguas. ¿Mm? Por ejemplo, la versión 1909, ¿no es cierto?, la anterior a la 1960, dice así, es pues la fe la sustancia, en vez de certeza, es la sustancia de las cosas que se esperan. Y luego dice la demostración de las cosas que no se ven. ¿Mm? Bien, y hay una diferencia entre sustancia y demostración. Ahora, la, las palabras certeza y convicción, y yo entiendo muy bien porque hace años atrás lo enseñé muchas veces así, ¿no es cierto? Certeza y convicción tienen que ver con eh, lo que yo tengo ¿eh? En base al conocimiento, ¿ok? Entonces llego a tener certeza y llego a tener convicción. Pero no es lo que las versiones más antiguas dicen y lo que en el griego dice. Si ustedes buscan algunas versiones más antiguas como la Reina Valera antigua,
o como la Reina Valera de 1569, ¿no es cierto? Van a decir lo mismo. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Ahora, en griego, palabra por palabra, sería así. Es pues fe, y en este caso se usa pistis, ya voy a explicar, ¿no es cierto?, como lo anuncié, lo dije, lo anuncio en la invitación, es pues pistis o fe, un soporte o garantía para esperanza, ¿eh? Y la prueba de algo que no se ve, ¿m? De algo que no se ve. Es pues fe garantía para esperanza de lo que no se ve, ¿no es cierto? En griego dice estin de pistis, hipóstasis. Y esa palabra es muy muy importante porque se refiere no a certeza, sino a instancia de abajo. Hipo es abajo, instancia de abajo, la sustancia. ¿eh? Entonces, dice estin de pistis, el pisomenon o hipóstasis, el pisomenos, o, perdón, pragmatón, elenchos, o vlepomenon. Y literalmente es pues fe, garantía para esperanza, ¿eh? Y prueba convincente de lo que no se ve. ¿Mm? Entonces, también se puede leer así. Es pues la fidelidad, la substancia de lo que se espera, o sea, esperanza, ¿eh? Y en este caso, al ser la fidelidad la sustancia o la instancia última que se refiere a Dios de la esperanza que tenemos. ¿Mm? De la esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Bueno, la vida eterna, la resurrección. ¿Mm? Entonces luego dice la sustancia de lo que se espera o de la esperanza, es decir, la demostración de lo que no se ve. ¿Mm? Ahí tendríamos una mejor o más correcta traducción o interpretación de este versículo. Ahora, yo sé que, y no es cierto, en la experiencia personal, el choque aquí de entender bien la palabra fe. ¿Mm? Y obviamente hay que hacer una explicación lingüística aquí de esto, y poder demostrar aquello. Eh, ¿Qué es lo que quiero demostrar aquí? En griego, y sucede a partir de la Septuaginta, que es la traducción de el Antiguo Testamento, por decirlo de una manera, o el Tanaj, al griego, unos 150 años antes de Cristo, creo, fue esa traducción, lo que se conoce como la Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento. Ahora, el problema es que el griego, ¿no es cierto?, el idioma griego, eh, como sucede con cualquier otro idioma, no tenía las palabras exactas para traducir todo el idioma hebreo.
Entonces, obviamente eso produce un problema. Además que el griego no era un idioma, y sobre todo al principio, ¿no es cierto? Al principio, antes de Sócrates, que era un lenguaje más filosófico, no tenía un lenguaje, por decir así, espiritual. ¿Eh? Para ellos era lo importante el razonamiento. Bueno, ustedes seguramente deben saber de aquello o pueden investigar un poco más. Entonces se halló una dificultad para traducir algunas palabras. Y en este caso, un problema para traducir la palabra emuná, emuná. Y que, ¿no es cierto?, la escribí cuando invité a la escuela dominical. La emuná. Ahora, ¿qué es emuná? ¿Mm? Si la buscan en un diccionario, ¿no es cierto? Obviamente hebreo, emuná significa fidelidad, significa verdad, significa inmutabilidad. Por lo tanto, cuando se habla en la Biblia de la emuná o la fidelidad, no solo se está hablando de una característica de Dios, ¿m? Sino que se está hablando de Dios mismo. ¿M? Entonces, por lo tanto, fidelidad, uno puede traducir, es Dios mismo, es el Señor Jesucristo. La Biblia dice que Él es fiel o que Él es verdad. ¿M? El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad. Él como persona, no como una idea, no como un argumento. Eh, Inmutabilidad. Y Dios es el único inmutable que no cambia, por lo tanto, Él es fiel. Y Él es verdad, la verdad en esencia. ¿Eh? Entonces, por eso digo, la emuná es Dios mismo. ¿Eh? Entonces, emuná es fidelidad. Podríamos leer aquí, es pues la fidelidad o la emuná o Dios, la sustancia de lo que se espera. ¿Ok? Y Él es la demostración de lo que no se ve. ¿Ok? Ahora, si uno va al Nuevo Testamento en griego, va a encontrar que esta palabra emuná se tradujo como pistis. Por eso, al leer, como lo dice del griego, dice aquí estin de pistis hipostasis. ¿Eh? Entonces está diciendo, es pues la fe, hipostasis, la sustancia, ¿eh? de lo que está ahí, de lo que está abajo y que sostiene, ¿eh? O de donde salen las demás cosas. Ahora, ¿qué es el problema o la diferencia, por decir así, de pistis? ¿Mm? Y la diferencia con pistis es que al hablar de fe, como entendemos nosotros, es esta fe que está basada en el conocimiento. ¿Mm? Conocimiento. Y quizás pensando en eso es que el traductor o los que, ¿no es cierto?, escribieron la 1960, esta revisión, pusieron certeza
y convicción. Y de ahí de que hace algunas décadas ya, ¿no es cierto?, se habla de fe a todos como el esfuerzo humano, ¿m?, de creer, de tener fe sobre la base de lo que aprende. ¿M? Entonces, esta pistis griega, eso es lo que enseña, eso se refiere a una fe, a una confianza, por decirlo así, basada, o un creer, basada en el conocimiento. ¿Eh? Entonces, si el conocimiento varía, como sucede, varía la fe. Por eso, en la experiencia, sobre todo aquellos que llevamos más años como creyentes, como salvos, vemos que hay personas a los cuales va cambiando su fe, porque dependiendo del conocimiento, ¿eh? Entonces, si el conocimiento varía a lo que tenían, va a variar su fe. Si la información que adquieren es diferente, va a ir variando su fe. Y se puede llegar a decir que una persona tiene más fe o menos fe. Pero esta pistis griega es variable, es variable. Por lo tanto, la pistis, esta palabra que se tradujo al español fe, esta pistis griega, es opuesta al concepto de fidelidad, de emuná hebreo. ¿Eh? Porque la emuná es la fidelidad de Dios, es la fidelidad de Dios. La emuná no tiene que ver con la pistis griega, es decir, no es la fidelidad del hombre. No, emuná es fidelidad, es inmutabilidad, es verdad. Y la pistis griega es la confianza o el creer que yo puedo tener basada en el conocimiento, en lo que yo puedo ver. Y eso, ese tipo de fe no es garantía de salvación. Esta fe basada en hechos. Y voy a poner algunos ejemplos y seguir explicando, ¿no es cierto? Y después seguramente en lo que sea necesario ustedes puedan hacer preguntas. ¿Eh? Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo resucitó a Lázaro, ¿eh? ¿Qué sucedió? Sabemos que Él lo resucitó, esperó unos días en que el cuerpo ya iba a estar había entrado en el proceso de corrupción, y el Señor llegó a donde su familia amiga en Betania, y después de la conversación con Marta y María, conocemos esa historia, el Señor lo resucita. ¿Qué mayor prueba visible, un milagro como ese, para que la gente en base a eso creyera? Sin embargo, no creyeron y después quisieron matar a Lázaro. Si usted lee la historia en Juan, en el Evangelio de Juan, estas mismas personas después querían matar a Lázaro. ¿Por qué? Porque rechazaban al Señor Jesucristo. Y esta demostración
de que él era Dios, no les bastó. Lo mismo si vamos al Antiguo Testamento, cuando conocemos la historia de las plagas, las 10 plagas en Egipto, para el Señor liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, Él hizo 10 milagros que nunca se habían visto. Nunca se habían visto. Y a pesar de eso, de los tremendos milagros que se hicieron ahí, el faraón no creyó, a pesar de esa demostración. El pueblo salieron no solamente los judíos, salieron de muchas naciones, salieron egipcios también, pero sin embargo se demuestra a través de la historia de esta salida, del peregrinaje por el desierto, se demuestra, ¿no es cierto?, que estas personas tampoco, a pesar de la demostración, tuvieron una fe estable, consistente. ¿Mm? Ahora, me gustaría que pudiéramos ir a nuestras Biblias y analizar, por favor, Juan, que es un versículo que siempre me ha llamado la atención, en Juan capítulo 2, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 2, y ahí encontramos un llamativo versículo 23, y quiero que lo analicemos un poco. Yo lo voy a tener también aquí en el Nuevo Testamento interlineal, en Juan capítulo 3, versículo 23. Mire lo que dice aquí, en la versión 1960. Dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. ¿Entienden, cierto? Creyeron en el nombre de Jesús, por las señales que hacía. Eso está diciendo Juan. Pero ¿qué dice en el versículo 24 del capítulo 2? Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad, versículo 25, que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y en el Nuevo Testamento interlineal, ¿no es cierto?, en el capítulo 2, quiero ir ahí al capítulo 2, dice, versículo 23, ¿no es cierto?, una traducción ahí para la interlineal parafraseada, dice: mientras estaba en Jerusalén, en la Pascua, en la fiesta, muchos epistensab, creo que así la más correcta, o sea, muchos creyeron, ¿no es cierto?, y está usando la pistis, una conjugación ahí, bien, en el nombre suyo, viendo de él las señales que hacía. Él, empero, ¿no es cierto?, el Señor Yehoshua, o Yeshua, como dice aquí, no confiaba. Episteuen, o sea, la pistis. Entonces, aquí lo que está diciendo es que estas personas estaban teniendo, como Juan lo hace ver, una
pistis, una creencia que salía de ellos, pero al salir de ellos no era confiable. No era confiable. ¿Por qué? Porque era el resultado, en este caso, como sucedió con el pueblo y con los líderes religiosos, el resultado de un razonamiento, el resultado de un trabajo, por decirlo así, en la mente, para confiar en lo que se estaba evidenciando, lo que se estaba conociendo. ¿Eh? Ahora, nosotros sabemos, y aquí por experiencia propia de cada uno, algunos más, otros menos, cuando hablamos a las personas de confiar o de tener fe, ¿no es cierto? Estamos pidiéndoles que en base a lo que les estoy diciendo, ellos decidan creer. E invitamos a las personas a que decidan tener fe. Pero nosotros sabemos que esa fe, de acuerdo a las circunstancias, ese tipo de fe va cambiando. Y si las cosas dependieran de nuestra fe y no de la fidelidad de Dios, no sucederían. ¿Mm? Por ejemplo, nosotros decimos tenemos fe en que Él va a volver. ¿Sí? Y en algunos momentos algunos creen que Él va a volver como prometió. Pero algunos han dejado de creer que Él va a volver. Y en la carta de los Hebreos se menciona, ¿no es cierto?, que algunos han perdido esa confianza, ¿no es cierto?, porque dicen, bueno, esto se ha dicho desde siglos y nunca va a suceder. Y el escritor le aclara, no, esto Dios lo hace porque tiene paciencia y espera que todos procedan al arrepentimiento. ¿Mm? Nosotros esperamos una Jerusalén celestial, la vida eterna, ¿cierto? El poder ver cara a cara al Señor Jesucristo, pero en algunos, esa pistis, ese esfuerzo humano cambia y dejan de creer, o ya no creen. ¿Cuántas veces nos ha pasado que en base a las circunstancias, en base a las circunstancias difíciles que habremos pasado alguna vez y que algunos están pasando, ¿eh? Se tienen que esforzar o se esfuerzan por seguir creyendo, ¿eh? Eh, teniendo fe en lo que Dios dice. Y le decimos a las personas, tenga fe, tenga fe. Y aquí estamos apuntando a ese esfuerzo intelectual, si que le queremos llamar, ¿no es cierto?, humano, para seguir confiando en Dios. Y en ese sentido, nosotros sabemos que no hemos permanecido fieles siempre, de manera constante, durante nuestra vida cristiana. A veces hemos dudado, ¿cierto? Entonces, si todo lo que Dios dice dependiera de que yo lo crea o no lo crea, eh, habría muchos problemas, muchas complicaciones. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que el escritor aquí de la carta a los Hebreos está diciendo? Es Dios, la sustancia de la esperanza. O sea, que lo que Dios ha prometido
no depende de mi fe si va a suceder o no, sino depende de su fidelidad, de su inmutabilidad. Porque Él es verdad, Él no cambia. ¿Mm? Él no cambia. Entonces, quiero usar un versículo para ayudar un poco a entender. En Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, ¿qué dice? Por gracia sois salvos, por medio de la fidelidad. ¿Mm? Y luego dice, y esto no es de vosotros, es, ¿qué cosa? Un don, un regalo de Dios. Si ustedes leen a Spurgeon, en uno de los mensajes que tiene que ver con la fe, una de las explicaciones fuertes y buenas que da es explicar de que la fe, en este caso Spurgeon estuvo muy cerca, habló de fe, ¿no es cierto? Pero explicando de que fe es un regalo de Dios. Porque el hombre no podría, decía él, creer o tener pistis en este caso, que decía él, por sí mismo. ¿Mm? Estuvo cerca, pero aquí lo que estamos hablando es de que la fidelidad de Dios y la fidelidad a su palabra, a su promesa, ¿eh? Eso es de Él, que no depende de mi fe, de mi fe. ¿Mm? Entonces, nosotros hemos alcanzado la gracia por su fidelidad que a su promesa, a la que Él dio, a la que Él iba a salvar también, y es un poco más largo explicarlo, y que llegará el momento que lo haremos, iba a salvar también a nosotros, los gentiles, en que la salvación iba a alcanzarnos a nosotros. Y Dios, fiel a su promesa, hoy día va salvando por su gracia a las personas, ¿eh? Por su fidelidad, y que es un regalo de Él para nosotros. Entonces, tenemos que, y repito, distinguir entre lo que es la pistis, que se tradujo fe griega, y la emuná, que también se traduce fe, ¿eh? La emuná hebrea. Y la pistis es el esfuerzo humano por creer. Y la emuná es la fidelidad de Dios. Por eso en Habacuc, y también se menciona aquí en Hebreos capítulo 10, se hace mención, ¿no es cierto?, antes de entrar al capítulo 11, ¿no? Haciendo mención de Habacuc capítulo 2, versículos 3 y 4, dice, más el justo, dice la versión 60, vivirá por fe. ¿Qué es lo que está diciendo? Primero, a ver, más el justo. Dice, mi pregunta para nosotros, ¿hay algún justo? ¿Hay alguna persona que haya sido justo, o que sea justo? Bueno, ¿qué dice la Biblia? En la carta a los romanos dice que no hay ninguno justo. No hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. No hay nadie justo. Entonces, aquí la palabra justo, y también en Habacuc principalmente, se refiere al justificado. ¿Mm? Justificado. ¿Y quién es el que justifica? Dios, el Señor, es Jesucristo, que es Dios mismo. Él es el que justifica. Entonces, nosotros no somos justos. Entonces, aquí dice,
Mas el justificado vivirá por la fidelidad, por la emuná, por la fidelidad de Dios. ¿Mm? Así es que hay una gran diferencia, como estaba diciendo, aquí, para entender esta palabra fe. Es fidelidad, no mía, la fidelidad de Dios. O podríamos entender Dios mismo. ¿Mm? Entonces podríamos entender así, es la fidelidad es para mí, es la esperanza. ¿Eh? ¿Eh? Y podríamos entender que al decir que es para nosotros, ¿no es cierto? La fidelidad es la esperanza y Él es la demostración misma. ¿Eh? O sea, la demostración de que aquello que todavía no vemos es cierto. Él mismo es la demostración. ¿Cómo? Es que Dios decidió tomar cuerpo, ¿eh? y, y poder, y más bien dicho, y se hizo visible como Dios, ¿no es cierto? Para demostración de que lo que no se ve es cierto, que esa esperanza que tenemos es cierta y verdadera. ¿Mm? La esperanza. Eh, Ahora, quiero explicar algo que nos va a ayudar a entender un poquito más. En hebreo, ¿no es cierto? En la lengua hebrea, no existe el verbo tener, como en español. Es muy raro para nosotros, obviamente. Entonces, en hebreo no se puede decir, porque no existe el verbo, no existe el verbo tener. Por lo tanto, no puedo decir yo tengo fe. ¿Mm? Yo tengo fe. Porque no existe esa idea. ¿Mm? Por lo tanto, aquí la idea, como lo había dicho anteriormente, es más que yo tengo, es decir, esto es para mí. ¿Mm? La fidelidad es para mí. No es que yo tengo fidelidad, sino que la fidelidad es para mí. ¿Eh? Eh, en otras palabras, en el idioma griego existe la idea de que tú eres, ¿no? Y no yo tengo. ¿Eh? Y lo quiero explicar con lo siguiente. Por ejemplo, en hebreo no existe la idea de yo tengo sabiduría, sino yo soy sabio. ¿Mm? O yo tengo inteligencia. No, yo soy inteligente. ¿Mm? Por lo tanto, ¿no es cierto? No existe yo tengo fe en la mentalidad hebrea. ¿Mm? Sino tú eres fiel o, ¿no es cierto? O eres alguien que exhibe fidelidad. ¿Mm? Que es la idea cuando se habla en el Nuevo Testamento de creer, de creer, ¿m? De creer. Y la palabra creer
es la idea de exhibir la fidelidad de Dios en mi vida. Yo voy a exhibir eso, se va a notar de que Dios ha manifestado su fidelidad en mí. ¿Mm? ¿Qué es lo que dice Santiago? ¿Eh? Tú dices que tienes fe. ¿Mm? Dice, exhibe tu fe. ¿Mm? O sea, está diciendo, dices que tienes fe, muéstrame tu fe por tus obras. O sea, la fidelidad de Dios se va a exhibir a través de la conducta. Eso es creer. Es una exhibición, no es el ejercicio de la mente. ¿Eh? Esto es extraordinario, porque lo que está hablando aquí, ¿no es cierto? Y dice Santiago, para continuar la idea, y yo te mostraré la fidelidad o mi fidelidad, que está en mí, la fidelidad de Dios por mis obras. Recuerda cuando el Señor Jesucristo dijo que por sus frutos los conoceréis. ¿Mm? Y un árbol bueno, ¿qué va a dar? Buenos frutos. Un árbol malo va a dar malos frutos. Va a exhibir lo que está en él. Ahora, ¿qué es lo que hemos venido viendo en esta carta a los hebreos? La obra de Dios en aquellos que Él ha salvado, a los cuales su gracia y su misericordia nos ha alcanzado, ¿eh? Y gloria a Dios por eso nos ha alcanzado, ¿m? Y ahora nosotros, dice aquí la carta a los hebreos, somos perfectos y explicamos lo que era perfección, ¿eh? ¿No es cierto? No estábamos hablando ahí de perfección de algo carente de errores, sino que lo que está hablando ahí de varias cosas, y una o dos de ellas. Una es que lo que Él ha hecho es hacernos limpios de conciencia, que Él ha quitado nuestros pecados y ha limpiado nuestra conciencia, o sea, nos ha librado de la esclavitud del pecado. Pero además, ¿cierto? Perfecto, de acuerdo a lo que aquí habla la carta a los hebreos, que también ha puesto su palabra en nosotros, tal como se habla en Jeremías capítulo 31. ¿Mm? Entonces, ¿eh? Entonces, un creyente es uno que va a exhibir la fidelidad de Dios en su vida. Ustedes recuerdan lo que dijo Pablo a los hermanos de Filipo. Creo que es el capítulo 1, versículo 6. Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta el día del juicio o la resurrección, en que vamos a ser completamente transformados. Este proceso que comenzó lo va a culminar ahí. Entonces, Él comenzó en nosotros. Él lo comenzó por su fidelidad. Esa obra en nosotros. Y ahora nosotros exhibimos eso. Como dice Pablo a los Efesios, que debemos andar en esas buenas obras que él preparó de antemano. ¿Mm? Dice ahí para que anduviésemos en ellas. Entonces, lo extraordinario, lo glorioso, bendición para nosotros poder entender que todo depende de Él y está sostenido en Él. Si Él me salvó, y como dice la carta a los hebreos, me salvó para siempre. Y dice, porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados, a los que era distinguido. ¿Mm? ¿Por qué? Porque es su fidelidad, no es mi fe.
Mi fe va a variar, va a cambiar, pero Él no cambia. Él no cambia. En Él no hay sombra de variación. ¿Mm? No hay sombra de variación. Entonces, ah, la bendición que aquí la carta a los hebreos nos está diciendo es pues la fidelidad, la sustancia, la esencia, la instancia última de lo que se espera y la demostración de lo que no se ve. Es pues la fidelidad, o sea, Dios mismo, porque Él es la fidelidad. Ahora, ¿no es cierto? Luego dice, y que va a ser esto como estos dos versículos son como la introducción a todo lo que viene para poder entender que era Dios actuando y va a ser una lección preciosísima también de ahora en adelante. Dice, porque por ella, por esa fidelidad de Dios, alcanzaron buen testimonio los antiguos. O hicieron una demostración, ¿no es cierto?, esto antiguo de la fidelidad de Dios. Entonces, y él va a comenzar ahí, desde el versículo 3, por la fidelidad, por ejemplo, entendemos haber sido organizado los mundos, así dice en griego. Aquí dice constituido el universo. Por la fidelidad entendemos, por la fidelidad de Dios, por Dios mismo, haber sido organizado el universo, por su palabra, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y nos habla de esa fidelidad de Dios antes que nosotros hayamos, entendiendo en griego, hayamos decidido creer. Dios prometió antes que nos iba a salvar, sabiendo quiénes somos, pecadores, infieles, que cambiamos, que somos débiles, que no íbamos a querer acercarnos a Él. O si el hombre tuviera que decidir, y lo vemos a diario, el hombre lo que hace es alejarse de Dios. ¿Quién busca a Dios? Dice la Biblia. Nadie. Nadie busca a Dios. Él nos llama por su fidelidad a su promesa. Dice, se recuerdan cuando dice del Señor Jesucristo, dice, yo os atraeré a mí mismo, ¿no? Y encontramos al Señor Jesucristo llamando. Él llama, porque el hombre lo que quiere hacer es huir de Dios. Y no sucede a nosotros, no sucede en nuestras debilidades. A veces nos queremos alejar, pero Él es fiel. Y gloria al Señor. Él es fiel. Él permanece fiel porque Él es la fidelidad misma, la emuná. Muy bien. Espero que haya sido lo suficientemente claro. Mándenme las preguntas, ¿no es cierto? Porque obviamente van a surgir muchas preguntas sobre versículos en los que se habla de fe. Aquí mismo, por ejemplo, un versículo que va a llamar mucho nos va a llamar mucho la atención y lo vamos a explicar, pero dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Fíjese lo que dice aquí. Entonces va a haber que explicar ese versículo. Y obviamente está bíblicamente la explicación. Ya algo ustedes vislumbrarán de eso. Así que tenemos una tremenda lección esta mañana
aquí que nos conforta, que nos ayuda. ¿Y sabe cómo vamos a terminar esta mañana? Cantando de la fidelidad de Dios. ¿Ustedes conocen, como yo, ese corito que dice, tu fidelidad es grande? O el himno, o tu fidelidad. Cantemos algo de eso y vamos a terminar la escuela dominical esta mañana agradeciendo a Dios y, y cantando pues, acerca de la fidelidad de Dios, que es la que nos sostiene. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad, cuán grande, Señor, nadie como tú, oh Dios, grande es tu fidelidad. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí, nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Amén. Así es, su fidelidad, que no varía, que nos hace, hermanos, estar absolutamente tranquilos. Podemos estar absolutamente confiados también, porque Él es fiel. Él es fiel y Él no cambia, a pesar de que nosotros a veces seamos infieles o que esa griega varíe en nosotros. Él sigue, permanece y por siempre va a ser fiel porque Él es inmutable. Él en esencia es la verdad. Él es fiel. Entonces, vamos a terminar ahora la escuela dominical. Les invito para el día de hoy en la tarde para orar y tenemos tanto que agradecer y alabar al Señor y me siento emocionado por esta tremenda verdad que nos ayuda y comprendemos cómo Él nos sostiene en su mano y nos hace, ¿no es cierto? Y por eso no somos, como decía aquí en el último capítulo o versículo del capítulo 10, que no somos de los que retroceden, sino que tienen la fidelidad de Dios para preservación de la vida, para preservación. Es gracias a su fidelidad. Que el Señor les bendiga, ¿no? Y continuemos estudiando la palabra de Dios, ¿no es cierto?, en el culto de hoy y en la escuela dominical el próximo domingo, que va a estar muy interesante. Dios les bendiga y nos estamos viendo.